eh, como ya dijimos, que la osmolaridad pues puede estar, en un caso puede estar normal o podría estar elevado o disminuido. Entonces, cuando tenemos una hiponatremia isosmolar o normosmolar, que podría ser, se la considera que es una hiponatremia. Y esto que se debe por la presencia de hiperlipemia, sobre todo lo que es acá los triglicéridos, que estos si es que van a aumentar, si van a ser mayor a 1500 miligramos de litro, pues pueden presentar lo que es una hiponatremia isosmolar. Y en caso de una hipernatremia, pues va a ser cuando se tenga mayor a 100 gramos decilitro de las proteínas totales. Entonces son las dos situaciones que nos pueden presentar una hipernatremia. Además de que de estas alteraciones podría presentarse igual lo que es la administración de glicerol o sorbitol, que podrían, sobre todo cuando se hacen procedimientos quirúrgicos y se hace un lavado a través de esto, eh, mm, podrían producir un aumento o una disminución del sodio, el cual son sobre todo en procedimientos quirúrgicos. Ahora, lo que es la hiponatremia isosmolar o dilucional, la cual va a tener una osmolaridad, para una hiponatremia hiperosmolar o dilucional va a tener una osmolaridad mayor a los 295 o miliosmoles litro. Esto se debe sobre todo a la hiperglucemia. Muy importante que sabes que hay que tomar en cuenta es que por cada ascenso de 100 miligramos de glucosa va a ser un descenso de 1,6 a 2,4 milimoles de sodio. Esto se los voy a anotar acá. Lo que es un ascenso de 100 miligramos de litro de glucosa lleva a un descenso de 1,6 a 2,4, lo que son miliequivalentes o milismoles litro. Y esto cuando se presenta, cuando la glucosa sérica va a aumentar, la glucosa va a ser mayor a 400 miligramos de ese litro. Entonces, en esto ya podemos presentar lo que es esta alteración, es un aumento de la, un aumento de la glucosa y un descenso del sodio. Entonces, cuando ustedes presenten lo que es un estado hiperosmolar o una cetoacidosis diabética, pues ahí se va a presentar lo que es este fenómeno, donde van a ver que se saque lo que es el sodio corregido, el cual se busca para tener un sodio real, el cual requiera o no manejo durante un estado hiperosmolar o una cetoacidosis. Ahora, la administración de manitol o sorbitol, como hace un momento igual les dije, estos pueden producir un descenso de la natremia y producir una estado hiperosmolar. ¿Por qué? Porque puede aumentar las pérdidas urinarias. Y otro que es el uso de contrastes. El uso de contrastes, pues, sobre todo ionizados, van a producir una alteración a nivel renal y se va a producir un aumento de volumen. O una pérdida a través de la diuresis y se va a generar una mayor concentración de sodio. Entonces, estas son las causas principales que vamos a tener de hiponatremias, las cuales no van a ser reales. Ahora, la cual se considera que es una hipernatremia real, pues es esta, la hipernatremia isosmolar, o perdón, hiposmolar. ¿Por qué? Porque se va a presentar un descenso, un descenso tanto de la osmolaridad como de la concentración de sodio. Entonces, al tener nosotros un descenso de la concentración del sodio, lo cual vamos a ir, entonces, ya se considera lo que es una hiponatremia real, pues nosotros vamos a ver lo que es el volumen extracelular, el cual se va a dividir en una hiponatremia hiposmolar, hipovolémica
hipervolémica o euvolémica. La que es más frecuente es la hipovolémica porque se va a caracterizar por un déficit tanto de sodio como de agua, eh, pero donde va a presentar mayor pérdida de sodio que al agua. Que el agua, sobre todo, se va a caracterizar por alteraciones renales. Esto, sobre todo, esto es en casos de una insuficiencia renal o la administración de diuréticos de asa, sobre todo acá entra lo que es la furosemida, lo que es el uso de corticoides, en el caso de se produzca un síndrome addisoniano o lo que es un hipoaldosteronismo. Entonces son las situaciones donde vamos a poder presentar lo que es una hiponatremia hipovolémica. Y en los casos que son extrarrenales, sobre todo acá va a ser lo que son las quemaduras, como son las pérdidas cutáneas, la presencia de tercer espacio, como puede ser un neumotórax, una citis o lo que son pérdidas gastrointestinales, que estos pueden ser sobre todo en procesos diarreicos. Ahora, en el caso de que se tenga una hiponatremia hipervolémica, pues es sobre todo la sobrecarga de líquidos, pero con un sodio, pero con más agua que sodio. Entonces, en la casa va a ver lo que es el sodio va a ser menor a la concentración de agua. Entonces, ¿esto a qué se debe? En casos de insuficiencia cardíaca como cirrosis hepática o igual lo que es un síndrome nefrótico nefrítico, donde sí se puede presentar esto, lo que es la presencia de un tercer espacio. Y ahora lo que es una hiponatremia euvolémica, pues se evidencia una ganancia de agua con una leve pérdida de sodio, donde la relación sodio-agua va a tender sobre todo con una mayor pérdida de sodio que agua. Y acá lo que se va a evidenciar es muy propio sobre todo de las lesiones renales, de las injurias renales, como de las alteraciones suprarrenales. Y el síndrome de SIHAT, que es el síndrome inadecuado de secreción de la hormona antidiurética. Oye, hipernatremia verdadera, que es la isoosmolar. Acá los pilares ver qué causa es, si es una falla renal, si es una falla cardíaca, si es una alteración del, de la función del eje hipotálamo hipoficial, una hormona antidiurética. Entonces, todo eso va a ser una de las conductas en busca de la etiología. Pero lo que nosotros nos va a llevar, como en el caso de las emergencias o el paciente agudo, pues es la hidratación. El planteamiento a través del estado, como ya les dije, del estado sintomatológico del paciente, que puede ser de leve a moderada, con solo el manejo de solución salina al 0,9%, y en el caso de situaciones graves donde se presenta una alteración del estado de la conciencia, pues se utiliza lo que son las correcciones más rápidas con sueros salinos hipertónicos al 3%. Entonces, esas son las conductas más importantes que ustedes deben recordar. Si el paciente está muy mal, pues nosotros debemos hacer lo que es eh, el manejo de lo que es con solución fisiológica al 0,9% o con solución hipertónica si es un paciente grave al 3%. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de nosotros? Es poder alcanzar un sodio de seguridad que es de 125 mili equivalentes litro. Esto sobre todo al tiempo de que nosotros vamos a encontrar los síntomas. Y lo que nos tenemos que tener muy en cuenta es que si nosotros corregimos muy bruscamente la natremia, llegamos a tener una corrección de la mayor a 10 mil equivalentes de sodio, pues vamos a tener lo que es la mielolisis central pontinia, que es un periodo donde se va a hacer una dematización y va a producir varias lesiones renales. Esto por pérdida de lo que es los elementos
los elementos que son o los cationes intracelulares, lo cual va a hacer una lesión de la mielina. Entonces las neuronas van a venir muy expuestas y van a producirse estas lesiones. Entonces hay que tomar muy en cuenta que nosotros no podemos resolver este cuadro en menos de 24 horas, ya que por las alteraciones que podría presentar y el daño. Entonces, según las causas desencadenantes, se deben añadir diuréticos o otro tipo de terapia necesaria. También lo que es, como les decía, calcular déficit de sodio y reponer un ritmo de 8 a 10 mil equivalentes litro en las primeras 24 horas y analizar siempre lo que es la natremia diaria. Esto en las primeras 24 horas se hace controles entre 6 cada 6 horas. Ahora, lo que ustedes tienen que tomar muy en cuenta son estas dos fórmulas. El déficit de sodio, que es según la fórmula de Adrogue, y la osmolaridad. Entonces, esto quiero que se anoten, sobre todo la fórmula de Adrogue, porque con esto vamos a hacer ejercicios, va a ser una forma práctica que vamos a ir haciendo la reposición de potasio, perdón, de sodio. Entonces necesito que se lo memoricen o que lo copien, le tomen una captura, lo que es a la diapositiva, eh, para que vayamos resolviendo. Si ya la tienen, le voy a pasar la diapositiva. Eso es lo más importante. ¿Qué se busca? Lo que es en lo que es la fórmula de drogas es de poner a través del volumen el sodio a través de una solución que contenga sodio. Pues se pone el sodio de la solución que se requiere. Y abajo está lo que es la fórmula de la osmolaridad efectiva, la cual es muy importante para que nosotros saquemos la osmolaridad que tiene el paciente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la osmolaridad efectiva y la osmolaridad real? La osmolaridad efectiva, pues es la osmolaridad que solo va a tomar en cuenta el sodio y la glucosa. ¿Por qué? Porque son elementos suspendidos en espacio extracelular, los cuales no difunden fácilmente a través de eh, la membrana celular. Entonces, estas sí se pueden cuantificar, por eso es la osmolaridad efectiva. En el caso de la osmolaridad sérica, pues se utiliza el BU, que esto contiene la urea, pero la urea lamentablemente no es alguien que su transporte a través de la membrana se va a dar eh, lo que es por, por una acción, por un transporte activo. Esto va a ser por difusión, entonces por esa situación no se lo tome en cuenta. Lo más importante es que nosotros podemos utilizar lo que es la osmolaridad efectiva y el déficit de sodio. Acá se les puse un pequeño esquema donde lo que indican, bueno, la hiponatremia. Quiero que tomen muy en cuenta es que el manejo de la hiponatremia no hay un consenso a nivel mundial. Hay guías americanas como las guías europeas que difieren mucho en su manejo. Solo hay un último estudio en el New England, el cual toma lo que es esta fórmula de drogue para hacer la reposición de potasio. Entonces, pueden encontrar en varias literaturas distintas maneras de reposición de potasio. Acá se los puse otro que es de otra manera. Entonces, puede haber distintas maneras de reponer potasio, pero según la evidencia, pues la fórmula de droga es la más importante, o ahorita la que tiene más fuerza en el manejo. Ahora, lo que quiero que ustedes cuando aborden el paciente, pues hacer que traten de resolver siempre un algoritmo, que es la mejor forma de poder nosotros manejar a los pacientes. Entonces, ni bien nosotros tenemos una hiponatremia, debemos buscar la osmolaridad efectiva. Entonces, cuando nosotros buscamos la osmolaridad efectiva, pues ya nos va a dar lo que es, si estamos frente a una osmolaridad normal, alta o baja. Como ya les dije, si es que nosotros vamos a tener una hiponatremia con una osmolaridad normal, pues podemos sospechar de que es una hiperlipemia, sobre todo el ascenso de los triglicéridos, o una hiperproteinemia.
con un ascenso de las proteínas totales mayor a 10, a 10 gramos decilitro. Y esto, pues, estos no llevan a tener una conducta, ya que los valores están alterados, pero es por un proceso de laboratorio, ya que el laboratorio no lo cuantifica adecuadamente el sodio. Entonces, si nosotros llegamos a tener estos, pues no sé si un manejo. Lo único que podríamos hacer es el manejo de la hiperlipemia, lo que es el manejo de los triglicéridos y lo que es el manejo de la hiperproteinemia. Ahora, en el caso que nosotros tengamos una osmolaridad alta, pues podemos sospechar lo que es un estado hiperglicémico, el tratamiento por manitol, sorbitol, glicina y el uso de contrastes, sobre todo lo que es a base de yodo. Entonces, si nosotros tenemos todo esto, pues ya tenemos una idea de que esto no lleva un manejo de un paciente con una hiponatremia real. Entonces, acá nosotros llevamos a lo que es a ver la osmolaridad si es baja. Si en el caso de que nosotros tenemos una osmolaridad baja menor a 180, 185 o 175 decilitros, pues estamos frente a lo que es una hiponatremia real. En esta situación nosotros buscamos lo que es el volumen extracelular a través de la bulimia. Si nosotros tenemos signos, síntomas de deshidratación, estar desorientado, la piel y mucosas secas, de pliegue, eh, entonces toda esa sintomatología, pues ya tenemos ha ido presentando la formación de un tercer espacio, si es que el paciente tiene una falla cardíaca y está haciendo un tercer espacio, o por presencia de ascitis, derrame pleural, entonces podría ser esto, o un paciente que haya sufrido una quemadura mayor al 40% de la superficie corporal, pues podría estar transcurriendo por lo que es una hiponatremia hiposmolar hipovolémica. La administración de diuréticos, sobre todo tiacídicos, la enfermedad de Addison, el cerebro predador de sal o lo que es una bicarbonaturia, lo que es la pérdida de bicarbonato, pues van a ser sí o sí estas las causas. Ahora, en acá, mm, lo que aquí podemos hacer es buscar lo que es la osmolaridad urinaria o el sodio urinario, el cual igual nos da mucho lo que es la sospecha y cuál podría ser la causa a nivel de la pérdida de sodio. En el caso de que si nosotros tenemos signos y síntomas de vómitos, diarrea, formación de espacio o quemaduras, pues la lesión va a ser suprarrenal o extrarrenal y esto se va a presentar sobre todo con un sodio urinario menor a 20 miliequivalentes litros. Pero si la causa es renal, pues vamos a tener un sodio urinario mayor a 20 mil equivalentes litros. Y estos son sobre todo desde el punto, bueno, no tiene signos síntomas de convulsiones o estado de coma. Además que su sodio es mayor a lo que es los 115 mil equivalentes litro, pues se le podría dar lo que es la solución de sodio isotónica en una infusión lenta, así para no producir una lesión a través de, o lo que se va a producir una mielolisis espontánea, con el objetivo es de las primeras 24 horas reponer entre 8 a 10 mil equivalentes litro día o hasta las 48 horas 18 mil equivalentes. Esta fórmula que acá se nos pone, acá indica lo que es 140 mil equivalentes de sodio y el sodio actual. Estos 140 pues es el sodio el cual contiene una solución balanceada. Pero
Acá indica que es una solución fisiológica al 9%. Entonces la solución fisiológica no tiene 140, tiene una concentración de 154 mil equivalentes. Entonces acá ustedes deberían, si es que van a hacer la reposición con solución fisiológica, pues se debe reponer con 154 mil equivalentes. Y con eso poder reponer lo que es el paciente, lo que es las pérdidas de sodio que se podría hacer en 24 horas. Ahora, si el paciente viene una hiponatremia severa, pues en acá nosotros vamos a hacer soluciones hipertónicas al 3%, donde se va a tratar de reponer todo lo que es el sodio o reponer lo que es igual 8 a 10 mil equivalentes en las primeras 24 horas. eh, y si es que se presenta una mejoría del estado de la conciencia del paciente. Ahora, en el caso de que nosotros tengamos una natremia normal, o una bulimia normal, pues y el paciente no presente edema, lo más importante es buscar el síndrome de, de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Otras causas podría ser el hipotiroidismo, la presencia del estrés, el déficit de la gonadotropina coriónica humana o la insuficiencia suprarrenal. Acá lo único que se hace es restricción hídrica y ir compensando lo que es la causa. Si es una hiponatremia, pues si es un hipotiroidismo, pues a la administración de lo que son hormonas tiroideas. Si es un síndrome de secreción inadecuada, pues acá igual se puede hacer un manejo a través de la vasopresina y todo eso. Los Baptanes se pueden administrar, pero lamentablemente son medicamentos muy difíciles de conseguir, sobre todo acá en Bolivia no se cuenta, y son sobre todo en la situación de síndrome de secreción adecuada de la ADH, pues es muy específico el tratamiento, sobre todo en las distintas fases que presenta. Y en caso de que nosotros tengamos una bulimia aumentada, donde tengamos un volumen de agua va a ser mayor que la concentración del sodio y va a presentar edemas, pues hay que pensar siempre en una insuficiencia renal aguda, o una insuficiencia renal crónica o, o patologías extrarrenales, sobre todo una insuficiencia renal, una cirrosis hepática, una hepatopatía y el síndrome nefrótico. Entonces, esto igual nos son muy útiles lo que es el sodio urinario. Entonces, si tenemos un sodio urinario menor, siempre va a ser la causa a nivel renal. Y si es mayor, pues, y si está menor, pues sí es la causa, es a nivel extrarrenal. Y acá siempre es la restricción hídrica y la administración de lo que es de diuréticos de asa. Entonces, con todo esto, nosotros vamos a llevar directo a la práctica. Vamos a ir resolviendo primero un caso clínico donde vamos a tratar de reponer lo que es el sodio de un paciente. Pues acá tenemos una paciente con un niño de 60 años de edad, quien ella acude al servicio de emergencia eh, traída por los familiares, quienes refieren de que hace menos de 24 horas ha ido presentando una alteración del estado de la conciencia, ha ido presentando desorientación en el tiempo-espacio, está somnolienta y refieren que ha ido teniendo caídas en 3 oportunidades. Entonces, la paciente aparte nos dicen que ella es una paciente medicada con losartán y carvedilol, sin más datos por una hipertensión arterial, además tiene una fibrilación auricular y una diabetes mellitus. Entonces, cuando se ingresa la paciente llega a presentar lo que son los signos vitales de una presión arterial de 120/70, una frecuencia cardíaca de 69, lo que es eh, una saturación aire ambiente de 95, lo que es una frecuencia respiratoria de 18, y se le piden unos laboratorios los ingresos, los cuales reportan con una creatinina de 1.1, un sodio de 122, con un potasio de 3.9 y una glucosa de 138. Entonces, eh, ¿qué hacemos con esta paciente? ¿O qué datos más que ustedes buscarían si es que tengamos un paciente con este cuadro? ¿Cuál sería su conducta de ustedes? Aquí, ¿qué hacemos? Acá necesito que me vayan dando pistas para poder ir abordando al paciente.
Bueno, lo que se hace en estos casos, cuando nosotros tenemos un paciente con hiponatremia, nos tenemos que ir sí o sí a lo que es este cuadrito, ¿no? Buscar sí o sí la osmolaridad del paciente. Entonces, lo que ustedes hacen es, si el paciente primero, siempre ustedes se tienen que basar en la sintomatología. El paciente está desorientado, está somnoliente, ha presentado caídas, además podría haber presentado calambres, todo eso. Entonces, el paciente nos da toda la sintomatología para una hiponatremia. Entonces, nosotros mil disculpas, no salí de la clase. Bueno, vamos a continuar lo que es el abordaje de la hipernatremia, de la hiponatremia. Entonces, lo que nosotros vamos a abordar acá es, vamos a hacer sí o sí la valoración de lo que es el, el paciente. Si el paciente tiene los signos y síntomas, pues acá lo que vamos a hacer es buscar la osmolaridad. En acá se los ponía y vamos a buscar la osmolaridad. Vamos a ir viéndonos según el cuadrito. Entonces buscamos la osmolaridad. Entonces el paciente para nosotros tenía una creatinina de 1.1, un sodio de 122, un potasio de 3.9 y una glicemia de 138. Entonces con estos datos buscamos lo que es la osmolaridad efectiva. La osmolaridad efectiva es el sodio por 2, el sodio sérico, más la glucosa dividido entre 18. Entonces reemplazamos estos valores. Entonces nuestra osmolaridad efectiva va a ser de 251 miliosmoles litro. Entonces estamos frente a lo que es una hiponatremia hiposmolar. Entonces el siguiente paso que es ver la volemia. Entonces acá buscamos la volemia y nos debemos ir a la clínica. Ustedes a su examen físico pues ven que el paciente tiene signos de deshidratación, lo que es piel y mucosas secas, están secas, pueden estar pálidas, también presente lo que es el signo del pliegue y se encuentra muy irritable.
Entonces el paciente está frente, si nosotros hacemos un esquema, pues lo que es acá una hipovolemia, una normovolemia y una hipovolemia o una hipervolemia. Entonces, si nosotros tenemos todo lo que nos lleva a una hipovolemia, pues el manejo es tratar de reponer lo que es el sodio. ¿A través de qué? Lo que es la fórmula del, de Adrogue. Que esto se hace, como ya les dije, que es a través de la fórmula del déficit de sodio, que va a ser al sodio de la concentración de la solución que nosotros le demos, menos el sodio actual sérico. Todo esto dividido entre lo que es el 0,6 por el peso en kilogramos del paciente, esto más 1. Entonces, vamos a ir resolviendo esto. Nosotros lo vamos a reponer a través de una solución fisiológica. Entonces, la solución fisiológica sabemos que tiene una concentración de 150 miliequivalentes por litro. Y esto lo vamos a restar por el sodio sérico que tenemos, que es 122. Entonces, la paciente es una paciente adulta. Me olvidé poner acá el peso. Le vamos a poner que la paciente pesa 60 kilos. Ahora hay otra cosa que es muy importante, que me olvidé mencionar en las diapositivas, no lo puse. Lo que es para sacar el agua corporal total, lo que es la fórmula de 0,6 por kilogramo. Esta constante varía mucho, lo que es en varones, si son mayores a 60 años, esto se debe utilizar 0,5 como la constante, y en mujeres, si son mayores a 60 años, 0,4. O pacientes muy ancianas, pues se debe utilizar 0,4 o el estado del paciente. Entonces, con este paciente, como es femenina y mayor de edad, vamos a utilizar 0,4 por su peso, que ya pesa 60 kilogramos. Entonces, esto lo vamos a sumar más 1. Entonces, vamos a resolver todo esto. No sé si alguien más va resolviendo. Esto en total nos da un valor de 8. Que estos son los litros que el paciente se lo va a administrar. Entonces, este valor que nosotros le damos es la cantidad de agua que el paciente requiere en 24 horas. Entonces, nosotros esto lo vamos a ir reponiendo en 24 horas para poderle dar los equivalentes que requiere el paciente. Entonces, ahorita les voy a ir dando más pautas. Perdón, está mal. Acá, acá el valor que sale es 32 sobre 25. Entonces, al dividir esto, nos sale una concentración de 1,2. Entonces, estos son los miliequivalentes que le podemos dar al paciente. Y nosotros lo decidimos en qué volumen darle. Entonces, si una solución fisiológica contiene 150 miliequivalentes de sodio y nosotros le debemos reponer a la paciente en las primeras 24 horas entre 8 a 10, pues le tenemos que dar el volumen que ella requiere. A través de este volumen nosotros le vamos a ir dando una cierta cantidad de mil equivalentes. Entonces lo multiplicamos por la cantidad de volumen. Si nosotros le queremos dar 8,000 equivalentes, pues 1,2 serían casi 10 litros de solución fisiológica que le queremos dar. Esto se lo puede dar en 24 horas o 48 horas, ya que
la cantidad de volumen va a ser mucho, en muchas situaciones va a ser mucho. Pero ahora hay otra situación donde se les puede dar lo que es eh, las soluciones hipertónicas al 3%. Esto se hace a través de las ampollas de natrio que vienen al 20%. Lo vamos a poner en otra diapositiva. Bueno, primero vamos a terminar con esto. Pues nuestro déficit de sodio déficit de sodio que nosotros tenemos es de 1.2 miliequivalentes que tiene el paciente por litro. Entonces, este volumen nosotros le podemos reponer estos 1.2 miliequivalentes. Este paciente le podríamos dar lo que es por a través de solución fisiológica. Entonces, ¿cómo indicaríamos esto para reponer? Entonces, nuestro objetivo es darle 1.2 el 1.2 o 8.8 equivalentes, 8.000 equivalentes, reponerle 24 horas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, lo que acá me estaba equivocando era de que como tenemos eh, la, la solución fisiológica que tiene 154 miliequivalentes por litro hay, y esto es en razón a lo que es en un litro, pues, y nuestro déficit es de 1.2. Lo que debemos hacer es que nosotros debemos reponer 18 miliequivalentes, o perdón, 8. Nuestra reposición es 8 miliequivalentes litro por 24 horas. Entonces lo vamos a dividir. El 8 miliequivalentes dividido entre 8 miliequivalentes dividido entre 1.2. Esto nos sale a 6.5 litros. Entonces, esta es la cantidad de solución fisiológica que le vamos a administrar al paciente. Entonces, la indicación se debe hacer de la siguiente manera. Entonces, la solución fisiológica al 0.9% pasar. ¿Cuántos son? 6.500 mililitros. Entonces, 6.500 cc o mililitros para 24 horas. Entonces, esta es la reposición que requiere el paciente. Recuerden de que este volumen que le estamos dando es también el volumen por la hipovolemia que tiene el paciente. Entonces, el requerimiento que tiene el paciente. Ya no es, no piense que es mucho volumen que le estamos dando al paciente, pues es el volumen que requiere el paciente. No, y ahora, hay situaciones donde nosotros podemos utilizar lo que es la solución fisiológica al 3%. Esto se hace a través de solución fisiológica y la solución, el natrio. Entonces, acá lo que se hace, se los voy a poner, para dar una solución fisiológica al 3%, la forma de administración es la siguiente. La solución fisiológica al 0,9% con 9 cc de esta más una ampolla de natrio de sodio que viene al 20%, que esto nos da una concentración del 3%. Esto se puede administrar en bolos, sobre todo en bolos iniciales, cuando el paciente empieza a presentar convulsión. Entonces, nosotros ponemos este bolo inicial y cuántas veces podríamos dar. Se puede dar este bolo inicial hasta que nuestro sodio sérico tenga un ascenso de
4 a 6 mil equivalentes. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente con detección neurológico, podríamos hacer este manejo, administrarle lo que es el sodio, lo que es el una solución al 3% para poder reponer, hacer una reposición rápida de lo que es del sodio. No sé si tienen dudas de esto, porque eso es lo que más quiero que sepan dominar, porque sí o sí ustedes van a manejar estas fórmulas. ¿Dudas? Algo, por favor. Doctor, en el tema del natrium no entendí cómo calculó la cantidad que se tendría que dar. Allá del volumen, lo que es Sí, el déficit de 90 sodio. cc más una ampolla de natrium sería, pero ¿esto se da como regla general o se calcula? Es que casi es como una regla general, pero hay un cálculo. Mire, es de esta manera, acá se les voy a hacer un cosadito. Pues nosotros ponemos lo que es 0. Es las concentraciones en porcentaje. Eso sería la solución fisiológica al 0,9% y este es el natrio que viene al 20%. Entonces nosotros cuando es una regla casi mm, que lo utilizan casi, no es algo eh, que les digo ya definido, pero se los utiliza de forma práctica. Donde acá hacen lo que es la resta de estas concentraciones. Del 20% hacen una resta con el 3% que es 17 y una resta del 3% por 0,9 el cual va a ser 2,1. La sumatoria de estos dos nos tiene que dar la concentración de lo que es del natrium en miliequivalentes. Ahora a esto nosotros le vamos a multiplicar por en qué concentración le podemos dar. Si nosotros tenemos un paciente muy deshidratado, imagínense obeso o que requiera mucho volumen, pues nosotros le podemos dar una concentración hasta de 1000 cc, una concentración de 500, de 200, la que ustedes quieran. Nosotros vamos a utilizar una concentración de 100 ml, entonces estos los vamos a multiplicar por 100 ml, que estos van a ser 1700 y estos van a ser 2 puntos. Entonces la resta de esto va a ser la concentración sí, la concentración de cada volumen que va a tener. Entonces ahorita se los voy a calcular. 1490. Ujú, sí, ahorita les voy a ir dictando. Entonces 1490 podría ser la concentración que nosotros vayamos a tener de toda esta solución. Perdón, esto va a ser la concentración de lo que es del sodio. Entonces, esta es la cantidad que nosotros podemos disponer del paciente, del volumen que le podríamos dar al paciente. Ahora, en acá, lo que tenemos que llevarle es la cantidad de volumen que nosotros queremos dar al paciente. En esto, lo que vamos a ir calculando es de la siguiente manera. Hasta esta suma que le hicimos de 19, le vamos a hacer otra fórmula. Acá se las voy a hacer. Vamos a poner lo que es la concentración de la ampolla de natrium, que le vamos a restar por lo que hicimos acá, ¿no? Le vamos a restar por la concentración que queremos y le vamos a poner a qué volumen queremos darle. Vamos a poner que sean 100 ml. Entonces 100 ml lo vamos a multiplicar por esta concentración que tiene. Entonces 19,1. Entonces esto nos tiene que salir
Acá, acá se los voy a poner como resultado. Sale 89 mililitros. Esto va a ser, estos 89 son el volumen que va a salir lo que es para la solución fisiológica. Para la solución fisiológica. ¿Ya? O sea, son 189 mililitros. Ahora vamos a sacar lo que es la concentración del natrio. Ahorita les voy a ir explicando un poquito más a detalle para que se pueda entender. Y esto igual es por el porcentaje de volumen que quieren darle y por la sumatoria de lo que tuvimos acá. Entonces el resultado de acá que nos va a dar va a ser, acá nos sale 10.9, entonces son mililitros. Esto, a ver, voy a proyectar otra diapositiva. Eh, a ver, acá arribita se les voy a explicar, es un poquito confuso. Lo que se trata de hacer, o sea, es en acá, al tomar dos soluciones, que una tenga una concentración del 9% y una concentración del 20%, nosotros vamos a hacer una resta de cada uno por la concentración que queremos. Entonces, esta es una resta inversamente proporcional. Entonces, lo que nosotros restemos del 20% de la concentración del natrium va a llevar a lo que es el porcentaje en volumen de la solución fisiológica, que esto tendría que ser 17 miliequivalentes o el 17% de esa concentración, y acá sería 2.1%. Entonces la suma de estos dos nos lleva a dar lo que es la concentración de miliequivalentes que va a tener esta solución. Ahora nosotros lo que tenemos que llevar es que esta concentración de miliequivalentes que nosotros hemos generado lo demos en qué volumen, o sea, en qué cantidad de solución. Entonces, para eso entra lo que es esto, lo que se los puse acá. Entonces, vamos a multiplicarlo por la concentración que ustedes quieran. Si ustedes quieren darle una concentración ahora imagínense, de 500, lo vamos a multiplicar solo por 500. Entonces, llegaríamos a multiplicar 17 por 500 y esto lo dividimos por esta constante de 19.1. Que van a ser 445 ml. Esto es de la solución fisiológica. Ahora, para el natrium, hacemos lo mismo. Que nos sale 54.9. Que esto se lo redondea, ¿no? A 55. Entonces, la suma de estos dos nos tiene que dar un valor de 500 ml. Entonces, sumados nos da 500 ml. Entonces, la concentración de la solución hipertónica. Voy a hacer otra diapositiva un ratito, espérenme. Acá. Entonces, lo que es la solución fisiológica al 3%, hacemos entre a través de dos soluciones, una solución fisiológica mm, al 0,9% y una solución una solución fisiológica lo que es natrium al 20%. Entonces, como ya les dije, esto es una resolución inversamente proporcional, la cual la resta de estos valores nos va a dar estos porcentajes que van a tener una concentración de 19.1 mil equivalentes. La multiplicación que nosotros le hagamos a esto va a ser por el volumen que le queremos dar de solución, que entre estos, si es una reposición rápida, podemos dar 100 ml
Podemos dar 250 ml, 500 ml o hasta 1000 ml, que podría ser una dosis de mantenimiento. Entonces, estas concentraciones se las puede administrar a los pacientes. Ahora, esto no solo se puede hacer con soluciones al 3%. En caso de pacientes neurocríticos, cuando nosotros utilizamos soluciones hipertónicas para reponer o para evitar el edema cerebral, podemos utilizar concentraciones del 5% hasta el 7%, o en muchas situaciones se utiliza hasta el 9%. Esto a través de estas soluciones. Ahora, imagínense que vamos a hacer una reposición rápida. Como ya sacamos en el anterior, pues nos salía que teníamos que dar un volumen de 90 ml de solución fisiológica al 9% y un volumen de 10 ml de natrium al 20%. Entonces, lo que acá se tiene que hacer es, como indicamos, las ampollas de natrium, pues viene cada ampolla, una ampolla de natrium es de 10 ml. Entonces la indicación sería como lo hicimos hace un momento, entonces la solución fisiológica al 0,9%, 90 ml más una ampolla de natrio. Que esto lo pueden administrar en cada 8 horas si quieren. Dependiendo de la condición del paciente, esto se pueden ir administrando. No sé si esa era tu duda, lo que querían saber de las soluciones hipertónicas, cómo se sacaba la fórmula. Sí, doc, está, lo digo a comprender. Y una consultita, entonces, después de cada bolo, si le diéramos en una reposición rápida, tendría que subir en tres, dijo, 4 a 6 mil equivalentes. Sí, es el. Para, ay, perdón, para este laboratorio, ¿después de cuánto tiempo del bolo se podría sacar para verificar eso? A las 2 horas. Ahí se saca la reposición efectiva del sodio. A las 2 horas ya tenemos que tener un ascenso mínimo de 2.000 equivalentes. Si tenemos un ascenso de 2.000 equivalentes, es un paciente que está respondiendo. Y también los signos y síntomas. Si el paciente empieza a tener recuperación de estado de la conciencia, empieza a disminuir las crisis convulsivas, todo lo que él presenta, pues nosotros 1.000 equivalentes, y luego hacer la reposición en 24 horas a través de solución fisiológica según el déficit de volumen que tenga el paciente. Y las soluciones hipertónicas en casos graves, ¿no? Si es que tiene un paciente muy crítico y el paciente está respondiendo, pues sí le pueden dar lo que son soluciones hipertónicas. Pero eso con control cada 6 horas, ¿no? De la natremia. Cada 6 horas hacer un control y ver cómo está ascendiendo. Porque si tenemos un mayor de 10.000 equivalentes, pues tenemos el discontinuo y el paciente puede tener un mayor deterioro neurológico. El objetivo de acá es siempre proteger el cerebro. Cuando nosotros estamos haciendo reposición de sodio, pues es evitar que el paciente se complique y a tener mayor compromiso neurológico. Entonces, por eso es que hacemos las reposiciones de sodio controladas. A las 12 horas y 24 horas siempre se tiene que tener mínimo un reporte en esas horas, para ver si es que el paciente igual no está haciendo una pérdida de sodio, ¿no? Porque una de las causas de pérdida de sodio igual es lo que son los problemas renales. Si es un paciente con una enfermedad renal aguda o crónica, pues va a tener una pérdida de sodio y nosotros tenemos que reponer eso. Y ahora, esto es muy importante en casos especiales, cuando ustedes tengan pacientes renales crónicos que en diálisis o que ya están con oliguria. Lo ideal sería que utilicen lo que es la reposición al 3%, porque a estos pacientes darles mucho volumen pues se sobrecargan. La reposición hídrica en pacientes renales cardiópatas, darles mucho volumen pues empeora, porque lamentablemente en pacientes cardiópatas que tengan una cardiopatía dilatada o restrictiva con una fracción de eyección menor o reducida, que sea menor a 30%, pues
estos pacientes, aunque ustedes que le den un volumen alto de soluciones, el paciente no va a responder muy bien, no va a ser una buena distribución y lamentablemente el volumen que ustedes le administran se va a quedar a nivel de las venas. Entonces ese reservorio que son las venas pues van a concentrar tanto volumen de sodio que al final va a ser una congestión y podríamos evaluar a que el paciente haga un secuestro del volumen del líquido intracelular al espacio extracelular y el paciente empieza a tener mayor compromiso hemodinámico. Entonces, sería bueno que ustedes se memoricen esta fórmula, lo que hicimos hace un momento de la solución fisiológica 3%. Y si tienen un paciente renal, pues, o cardiópata, darles estas soluciones al 3-5%. Si ustedes ven que el paciente está muy deteriorado, pues le damos volúmenes hasta un 7%, hasta una solución hipertónica al 7%. Eh, este cuadrito o este ejercicio sería bueno que lo guarden, que lo copien y lo practiquen, porque es de mucha utilidad para ustedes. Van a tener sí o sí pacientes con una hiponatremia, tanto en la emergencia o pacientes internados que van a requerir la reposición de sodio. Eso, por favor, no sé si tienen alguna duda más. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la hipernatremia. Vamos a tratar de hacer esto un poquito más cortito y los ejercicios vamos a resolverlo la próxima clase más con otro caso clínico de hiponatremia, que es un poquito más largo y luego vamos a llevar lo que es hipercalemia y trastornos ácido-base. La siguiente clase así para que y va a ser más práctico la siguiente clase, va a ser casi puro ejercicios y vamos a ir resolviendo casos clínicos. Bueno, la hipernatremia es aquel estado donde va a tener un ascenso del sodio sérico mayor a los 145 equivalentes o 150 en 150. ¿Esto por qué se los ponía 100 o 150? Acá entran los pacientes neurocríticos. Los pacientes neurocríticos pues llegan a tener se trata de buscar una osmolaridad más alta por el efecto del edema cerebral. Entonces, podríamos tener una osmolaridad hasta 150, o perdón, un valor de sodio hasta 150 mil equivalentes. Ahora, esta hipernatremia pues también tiene sus clasificaciones, las cuales son según la severidad que pueden ir desde leve hasta severas o muy graves, las cuales son arriba de los 160 miliosmoles o mil equivalentes. Estos se van a presentar sobre todo con pacientes comatosos. Si nosotros tenemos una natremia entre leve o moderada, pues el paciente igual tiene una conducta más conservadora y no muy agresiva como en estados de una hipernatremia severa. Las causas más frecuentes de situaciones que ustedes van a presentar sobre todo son en pacientes ancianos, pacientes con una alteración de estado de la conciencia, pacientes psiquiátricos con retraso psicomotriz, o en pacientes, como en la parte de abajo, pues pacientes con alteraciones mentales. Entonces, estas tres situaciones hay que tomar muy en cuenta porque el abordaje del paciente ya se hace de estas dos condiciones, que es un paciente el cual no se aporte de forma adecuada lo que son eh, el agua. Entonces, acá viene eso, lo que es el déficit de agua. Pues cuando nosotros tenemos un déficit de agua, sobre todo cuando se debe a una disminución de la ingesta, pues estas situaciones de pacientes con alteraciones mentales o pacientes psiquiátricos, pues falta, esto sobre todo porque se evidencia una falta de aporte de agua, un inadecuado acceso a lo que es el agua o pérdida aguda, un defecto de la sed, una alteración a nivel de la conciencia, problemas psicológicos, enfermedad del centro de sed, lo que es sobre todo la alteración de los osmoreceptores, la presencia de granulomas o tumores,
traumatismo, cualquier patología vascular o idiopática, el cual lleve una alteración a nivel de los centros reguladores de la sed. En el caso de que se presente una pérdida, pues pueden ser por causas renales o causas extrarrenales. Entre las causas renales, sobre todo, está la diabetes insípida, la cual se debe por una alteración de la hormona antidiurética, la cual va a presentarse pues, sobre todo una diuresis osmótica. Entre otras causas igual de una diuresis osmótica, pues va a estar la hiperglucemia, la uricemia, la administración de manitol que podríamos dar a los pacientes. Entonces son causas que pueden aumentar las pérdidas de sodio. Entre las pérdidas cutáneas puede estar la sudoración profunda, la fiebre, alteración de la temperatura, el ejercicio, la fibrosis quística. Entonces son varias cosas que pueden producir una hiperventilación, un paciente ansioso, un paciente con alteración psiquiátrica, pues puede presentar lo que es una pérdida a través respiratorio, gastrointestinal, sobre todo la diarrea osmótica. Sobre todo esto se presenta en niños con gastroenteritis eh, virales, que la cual va a presentar una pérdida mayor de líquidos o lo que son las enfermedades de mala absorción. Entre lo que es la sobrecarga de sodio, que es otra causa que podría presentarse, es cuando se hace una administración de sodio mayor a la concentración, bueno, que va a ser una mayor concentración de sodio y potasio, así produciendo una eliminación de una diuresis osmótica, una infusión de cloruro de sodio hipertónico o bicarbonato en pacientes oligúricos, como ya hace un momento estábamos hablando, la ingesta de agua de mar o lo que es agua con sal. Otra también puede ser la diálisis y en caso sobre todo es lo que es el cambio del sodio del azúcar por lo que es el cloruro de sodio en la alimentación. Entonces, estas cosas tienen que tomarlos en cuenta, perdón, y así para poder hacer el manejo o el abordaje de los pacientes. Sobre todo lo más frecuente son el déficit de agua, que podrían ser por una disminución del aporte de agua o el aumento de las pérdidas. Entonces, la hipernatremia, eh, acá igual lo que se hace el manejo es sobre todo a nivel de la osmolaridad, o perdón, de la volemia. Entonces acá el paciente se lo debe valorar la volemia. Entonces un paciente hipovolémico pues va a ser un paciente que va a estar muy irritable, deshidratado, con piel y mucosas secas y además que va a presentar un déficit de sodio. Entonces acá lo que se hace es se busca la osmolaridad urinaria. La osmolaridad urinaria pues si es una osmolaridad mayor a 600 miliosmoles por kilogramo, buscamos si el sodio urinario está aumentado o disminuido. Si el sodio urinario está disminuido del valor normal, que es 20 miliequivalentes, pues se debe sobre todo a pérdidas extrarrenales, como ya lo vimos en la hiponatremia, pues cualquier alteración, bueno, esto es inversamente. Entonces, en acá se va a deber sobre todo a pérdidas extrarrenales. En el caso de la hiponatremia, pues si se veía aumentado era por pérdidas renales, extrarrenales, perdón. Mientras en el caso si el sodio urinario está aumentado, lo que es en equivalentes, pues son causas de pérdidas renales. Entonces todo eso debemos ir abordando al paciente de esta forma, ir haciendo estos cálculos y poder tomar lo que es y ir identificando la causa de todas esas alteraciones. Ahora, si el paciente está con una eubolemia, con una bulimia normal y, y tenemos una osmolaridad urinaria aumentada o disminuida, pues debemos buscar las causas que pueden ser por una respuesta a la hormona antidiurética, la cual puede estar o no presente. Si está presente, pues se debe a una diabetes insípida central, que es de causa hipofisiaria, y si no está si no presenta una respuesta a la hormona antidiurética, pues estamos frente a una diabetes insípida a nivel renal. Entonces, estas cosas ya nos orientan mucho al manejo. Y entre otros, si la osmolaridad urinaria está aumentada, pues las pérdidas son extrarrenales. Y en el caso de que tengamos una hipervolemia, que el agua esté
menor concentración que el sodio y la concentración urinaria de sodio está aumentado, pues acá se ve lo que es el síndrome de Cushing y la sobrecarga de sodio. Entonces, este esquema es la base para poder diagnosticar a un paciente con una hipernatremia. Acá, ¿qué hacemos? Buscamos sobre todo lo que son pérdidas renales y la búsqueda de diabetes insípida. Lo más importante es que ustedes tienen que saber diagnosticar una diabetes insípida a través de la osmolaridad, si el paciente tiene una respuesta a la hormona antidiurética o no, y si aparte llega a presentar unas pérdidas renales o no. Entonces, este esquema es lo primero que ustedes deben hacer, valorarlo al paciente y tomar en cuenta estas, eh, eh, este esquema. Entonces, la hipernatremia, ¿cómo se presenta? Pues va a ser signos y síntomas dependientes de la gravedad, sobre todo, y la rapidez de la instauración de la hipernatremia. Si la hipernatremia, igual como en el caso de la hiponatremia, es aguda, pues los signos y sintomatología es más evidente y son sobre todo síntomas predominantes de sed, donde se van a acompañar de poliuria, por natriuria, diarrea o sudoración. En las agudas suele aparecer sobre todo lo que es el síntomas iniciales a nivel gastrointestinales, como ser náuseas y vómitos, y esto acompañado de lo que es la clínica neurológica, que pueden aparecer sobre todo elevación del natrio, llegando a casos graves o a convulsiones con alteración del estado de la conciencia o incluso el coma. Es como en el caso de la hiponatremia, pero también, o sea, las signos y sintomatología son semejantes. Entonces, sí o sí, ustedes tienen que ir despejándose las dudas a través de los laboratorios. Ustedes la sospecha clínica ya lo tienen que tener, pero el diagnóstico definitivo lo va a dar a través de los laboratorios. ¿Ustedes cómo hacen entonces al abordar a estos pacientes? Sí o sí buscan lo que son las enfermedades concomitantes, podría ser pacientes renales, pacientes cardiópatas, pacientes con una alteración psiquiátrica, un paciente que podría presentar un desarrollo psicomotriz, desarrollo psicomotriz, cirugías previas. Entonces, todo eso son importantes y valorarlo al paciente. Ver sobre todo los síntomas de hipernatremia, que son sed, irritabilidad y ataxia. Buscar estos síntomas ya nos van orientando lo que es el diagnóstico y signos de protección de volumen. Si el paciente es hipotenso o taquicárdico, pues es datos de que el paciente está hipovolémico. Y signos de deshidratación, como ya lo hablamos en el tema de hiponatremia, pues podría ser lo que es la presencia de piel mucosa seca, subnubilación, disminución del tegumento ocular, lo que es signo del pliegue, la oliguria o la poliuria. Entonces, todo eso ya nos hace sospechar y nos orienta el diagnóstico. Para confirmar el diagnóstico que hacemos es la toma a nivel de laboratorio, lo que es el sodio, potasio, urea, creatinina, lo que es el ácido úrico, la glucosa, los triglicéridos, las proteínas totales y secanac. Entonces, lo más importante nosotros para entonces el diagnóstico es el sodio, la creatinina, la glucosa, para poder determinar la concentración de sodio y poder manejar la osmolaridad. También la determinación de sodio en orina y la osmolaridad plasmática como urinaria a través de estos parámetros que son el sodio, la glucosa y el potasio. No, perdón, la glucosa y el sodio. Y para determinar otras causas como una enfermedad subyacente, pues se busca a través de hemograma u otros estudios. Entonces acá basamos el abordaje del paciente. Todos los pacientes conscientes con hipernatremia leve podrían ser tratados por un médico familiar de etiología clínica y se lo permite. Entonces, esto, o sea, es un paciente que no requiere una emergencia, se lo puede hacer por el manejo por la consulta externa, sobre todo en busca de etiología, y así el paciente puede tener un manejo ambulatorio. Pero en el caso de que nosotros tengamos una hiponatremia que requiere internación o se vea como o amerite una urgencia, pues se hace a través de dos puntos: corregir la causa subyacente y corregir la hipertensividad prevalente de la cual tiene el paciente. Entonces, acá entra lo que es el manejo agudo de la hipernatremia a través de lo que es la volemia del paciente. Entonces, acá nos enfocamos, como ya hicimos igual en la hiponatremia, pues nos enfocamos a la concentración de lo que es el líquido extracelular. En acá se hace sobre todo lo que es
la corrección a través de volumen. Si nosotros tenemos un paciente hipovolémico, pues se puede administrar solución fisiológica al 9% para poder tener una mejoría, poder tener una mejoría de la volemia. Esto para poder atraer el volumen intracelular al espacio extracelular por tener esta concentración, porque va a tener una mayor concentración de sodio, pero esto va a traer mayor volumen, entonces va a tener una mayor expansión del espacio extracelular. Entonces nos puede permitir la administración de lo que es solución fisiológica 9% como una dosis inicial. Sí, podríamos darle un volumen de entre 500 a ml, así poder hacer una expansión y posteriormente hacer el tratamiento etiológico. Ahora, en el manejo de la corrección del agua, acá se debe calcular el déficit de agua, que un momento igual vamos a sacar la fórmula, y el manejo se debe hacer por soluciones hiposalinas, sobre todo las que no contienen glucosa, o perdón, sodio, son las soluciones glucosadas que pueden venir desde el 5% hasta el 10%. Y esto se les puede hacer la administración a través de vía oral o a través endovenosa. Lo ideal es que ustedes se acostumbren a hacer a través endovenosa, a través de la administración de glucosa al 5%. Ya, porque es igual, a través de esta concentración no podemos, así no evitamos lo que es una hiperglicemia. Y ahora, en el caso de, si nosotros tenemos una hipernatremia volémica, pues al corregir lo que es el déficit de agua, se hace, como ya vimos, el cálculo del déficit de agua, que va a ser un momento, la administración de solución glucosada al 5%, y acá es la administración de vasopresina, si es que se está sospechando sobre lo que es un- una alteración de la secreción de la hormona antidiurética, lo que es una diabetes insípida. Y siempre es vigilar el sodio, evitar lo que es la hiponatremia. Ahora, el tratamiento a largo plazo, pues es siempre en estos casos suspender lo que es tratamiento de fármacos que puedan producir una disminución del sodio, evitar una dieta o causar una dieta baja en sodio, la administración de tiazidas, almilorrin, que puede ser, sí, puede ser lo que es con la administración de pacientes psiquiátricos, la corrección del hipopotasemia o la hipercalemia. Entonces, todo esto siempre se debe ir controlando a los pacientes que estamos manejando con una hipernatremia. Ahora, en el caso de que tengamos un paciente con hipervolemia, pues acá se trata de generar una eliminación del sodio, así suspendiendo lo que es el aporte de sodio y produciendo una diuresis osmótica, así elevando las pérdidas de sodio. O en muchas situaciones, si el paciente empieza a presentar una injuria renal, pues lo que se hace el manejo de la diálisis. Bueno, para esto, el paciente crítico va a ser aquel que va a tener un sodio de 160 cuando la concentración sérica es más, está indicado la internación y todo esto. Entonces acá estos puntos son los más importantes que ustedes tienen que saber. El cálculo de déficit de agua libre. Este cálculo se hace a través de lo que es a través del sodio sérico actual, o el sodio sérico, de esto dividido por el sodio deseado que nosotros vamos a querer tener. Todo esto menos uno, y esto multiplicado por el agua corporal, que el agua corporal, como ya sabemos, es 0,6 por el peso del paciente. Entonces, nosotros, si llegamos a tener un paciente con una hipernatremia, pues debemos basarnos todo eso a través de estos cálculos. Ahora, como hace un momento igual lo repetía y lo estuvimos resolviendo, era esto, de 0,5 que se debe utilizar en pacientes con edad avanzada y en mujeres de 0,45, lo que es para sacar el agua corporal total. Eso para que nosotros le demos un aporte adecuado al paciente, porque podríamos producir un- una sobrecarga hídrica, pues el paciente podríamos llevarle otra alteración, la cual no sea
la patología que lo llevó al paciente. Ahora, siempre esto, lo que es muy importante, se debe añadir lo que es el déficit de las pérdidas insensibles. En pacientes quienes no estén con alzas térmicas, pues el déficit es aproximadamente de 1500 ml, pero en muchas situaciones los pacientes pueden presentar alzas térmicas, lo cual puede incrementar o duplicar este valor. Entonces podrían tener pérdidas hasta de 3000 mililitros. Y ahora, ¿cómo se hace esta reposición de todo lo que es el volumen que el paciente pierde? Esto se hace una reposición del 50% del total a través de lo que es el déficit de agua libre que requiere el paciente y las pérdidas insensibles que tiene el paciente. El 50% en las 24 horas y el restante se hace en las 48 a 72 horas. Esto para poder mejorar lo que es la natremia del paciente. Otra cosa es igual importante no disminuir el sodio sérico en más de 0,5 a 2 milimoles o miliequivalentes a la hora. Dependerá mucho de la gravedad y la rapidez de la instauración. Si es un periodo agudo, pues nosotros debemos disminuir lo que es el sodio sérico en 10 miliosmoles litro o 10 miliequivalentes litros en las 24 horas. Y no se debe producir lo que es un descenso rápido, ya que la complicación más importante que nosotros vamos a presentar es un edema cerebral, con una cosa que puede ser muy grave al momento de la valoración del paciente. Bueno, el paciente con hipernatremia que se ha desarrollado durante un periodo de horas, la corrección rápida en desorden plasmático siempre tiene que disminuir entre 8 equivalentes hora y el pronóstico y mejorar el pronóstico y el riesgo de las convulsiones y del edema. Siempre nosotros debemos tomar muy en cuenta que el riesgo de nuestra reposición puede llevarle a unas convulsiones o a estas complicaciones, ¿no? En el caso de una hipernatremia estamos resolviendo, va a llevar un edema cerebral, y en el caso de una hiponatremia va a llevar a una mielolisis espontánea. Y aquellos pacientes con una hipernatremia crónica tienden a ser los menos sintomáticos y tienen un mayor riesgo de edema cerebral si se lo corrige rápidamente. Entonces, estos dos puntos quiero que lo tomen igual muy en cuenta, sobre todo la corrección en pacientes crónicos. Todo paciente crónico es aquel que tiene mayor de 48 horas del cuadro instaurado y van a presentar toda esta sintomatología. Si los corregimos muy rápido a estos pacientes, pues ya sabemos, o sea, la principal complicación va a ser el edema cerebral. Ahora, acá solo terminé de poner el caso clínico, no sé si quieren resolverlo o la siguiente clase quieren resolverlo, para que lo resolvamos con más calma. Yo creo que ahora, doctor, porque el sábado es nuestra práctica, ¿no? Sí, sí, la siguiente, y el próximo miércoles vamos a terminar con toda la parte teórica y vamos a tener otra práctica más el próximo día sábado. Bueno, vamos a poner un caso clínico que lo tenía ya anotado, que es un paciente masculino de 45 años de edad, pues que él tiene como antecedentes de relevancia, es un paciente diabético, se trata con insulina, tenemos una hipertensión arterial sistémica, que él se trata con enalapril, además que tiene una cirugía de una apendicectomía hace 3 meses. Sin complicaciones. Ahora lo que refieren es que él acude por presentar convulsiones en su domicilio, acompañado de pérdida del estado de la conciencia, y refieren que hace 2 semanas estaba con deposiciones líquidas. Líquidas.
Entonces, este paciente se lo aborda en la emergencia, hacemos todo lo que es el manejo del ABC, manejamos vía aérea, vemos la circulación, todo esto abordamos de forma adecuada y nos vamos lo que es a la analítica de la bioquímica. Entonces, tenemos lo que es una creatinina de 0,9, un sodio sérico de 62 miliequivalentes litro, lo que es un potasio de 4,5, lo que es la glucemia de 100 miligramos de cilitro. Entonces, con todo esto, pues lo que nos llama la atención es sobre todo este sodio, que está muy alto. Entonces, como ya, ya vimos, pues el abordaje, después de tener nosotros lo que es la química, nos vamos a los signos. El paciente, ¿qué deberíamos encontrar en este paciente? Si es un paciente que ha venido con todo ese cuadro. Nos refiere que ha tenido deposiciones líquidas hace 2 semanas. El paciente es muy probable que venga deshidratado. La, la piel está seca, la mucosa también. Y sobre todo tiene el signo de la pliegue. Entonces estamos muy probables al lado de un paciente hipovolémico. Entonces, acá, ¿qué hacemos con el paciente? Como ya teníamos en el anterior cuadrito, pues abordar de esta manera. Si el paciente está con estado hipovolémico, pues debemos hacer la corrección de volumen y de lo que es el agua. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es hidratar a este paciente a través de una solución fisiológica. Le damos un volumen de solución fisiológica que le podríamos dar entre 500 a 1000 mililitros y con eso poder iniciar nuestro tratamiento. Ahora, lo que debemos buscar es el déficit de agua que el paciente presenta. Entonces, ¿cuál era la fórmula del déficit de agua? Es el sodio actual que tenemos, sodio sérico dividido por el sodio deseado que queremos tener. Todo esto menos 1, y esto vamos a llegar a multiplicar por el agua corporal total que tiene el paciente. Que el agua corporal total es 0,6 como constante por el peso del paciente. Entonces, esto vamos a ir reemplazando entonces. En esta rinconcita vamos a ir reemplazando. Tenemos lo que es un sodio de 162. Lo dividimos por el deseado. Estos pacientes, y como ya dijimos, podemos disminuir entre 8 a 10 mil equivalentes. Vamos a hacer que ese paciente lo vamos a disminuir 10 mil equivalentes. Entonces nuestro deseado es 152. Que todo esto lo vamos a restar menos 1 y lo vamos a multiplicar por el agua corporal. Vamos a tener que el paciente pesa 80 kilos, entonces por 80 kilos. Entonces vamos a hacer todo lo que es el ejercicio. Perdón, acá lo voy a llevar a esto. Vamos a tener de la división 1,06 menos 1. Todo esto multiplicado. 1,06 es la división 360 dividido en 352. ¿Ya? Y menos 1, el cual estamos restando. Ahora 0,6 lo vamos a multiplicar por 80, que va a ser 48. Tenemos 48. Entonces, la resta de 1,06 menos 1 lo vamos a multiplicar por 48, el cual nos va a dar
un resultado de 2,88 litros. Entonces, este es el agua que el paciente requiere para su reanimación. Entonces, lo que le vamos a indicar es que de este volumen que tenemos, se le debe administrar la mitad, el 50%. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Entonces, la reposición pues, entre dos va a ser de 1,45, vamos a poner 1,45 litros. Entonces, esto es lo que nosotros debemos reponer. Aparte de que el paciente le debemos reponer las pérdidas insensibles, que esto se los debe sumar más los 1500 ml. Entonces, en total al paciente le vamos a hacer casi una reposición de 3000 ml. Entonces, perdón, voy a otra vez a poner. Entonces, acá vemos, del paciente teníamos un sodio de 162 y teníamos un peso de 80 kilogramos. Entonces, según la fórmula de Adrogue o el déficit de agua que el paciente tenía, nos salía que el paciente tenía un déficit de 88 litros, el cual nosotros le vamos a reponer el 50%, que es 1,45, vamos a redondear a litros, que a esto le vamos a añadir las pérdidas insensibles, que son los 50 cc. Entonces, toda esta reposición se va a traducir en que nosotros le debemos pasar 3000, vamos a redondear, cc de la solución para 24 horas. Esa reposición lo que podemos hacer es que de acá, la reposición inicial la podríamos hacer de 1000, un tercio, reponerlo en las primeras 2 horas hasta las primeras 6 horas, una infusión rápida, y el restante, que son los 2000, hacerlas en 18 horas. Así para ver sobre todo lo que es estas primeras 6 horas, para ver la respuesta a volumen que el paciente va a tener, porque el objetivo es que este paciente se expande el volumen y podamos ir recuperando el sodio que está a nivel extracelular. Entonces, eso es un poquito más sencilla la opción de la hipernatremia. Es sobre todo saber la fórmula, se los voy a volver a copiar acá, que es el sodio sérico dividido en el sodio deseado, esto menos la constante de 1 y esto por el agua corporal. Entonces el resultado que nos da se lo debe administrar solo el 50% en las primeras 24 horas, más las pérdidas insensibles. No sé si tienen dudas algo de este ejercicio. Bueno, esto vamos a practicarlo una vez más en la siguiente clase junto con otros dos casos clínicos, que así para que ustedes, si así se lleven, esto es lo más importante que tienen que saber. No,
no lo pierdan, sobre todo lo que es la represión de la hiponatremia, que es lo más complicado. Y esto que es solo sacar el déficit de agua, que es un poquito más sencillo. Eh, en la próxima vamos a hablar sobre el estado ácido base, las hipercalemias, hipocalemias, que es igual un tema ya más cortito, y el manejo de agua junto con el manejo de la ecografía, así para que sea más didáctico y nos veamos más a la práctica. Y en la última clase, que es el día sábado 30, lo hagamos toda la práctica, uniendo todos los temas y sea más fácil para ustedes abordar al paciente. Si tienen dudas, algo más, hoy día quedaríamos acá y cualquier cosa lo podemos hacer igual durante el chat, durante la semana, no hay ningún problema. Bien, doctor, para este sábado entonces tenemos una práctica, ¿no? Sí, sí, doctor, vamos a hacer la práctica de vía aérea y algo más de RCP. Ya, y después el sábado 30 tendríamos la última práctica, ¿no? Sí, que vamos a englobar casi todos los temas que hemos visto. Perfecto. Listo, entonces ya tienen todos conocimiento. De todas maneras voy a volver a publicar para este sábado para que vayan tomando sus previsiones. Nada más por ahora. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias.